octubre de 2023, un tribunal de Ontario tomó el control de lo que iba a ser el edificio más alto de Canadá, una torre de 308 metros en el corazón de Toronto, $2,000 millones invertidos y menos de la mitad construida. Antes de que termines de ver esto, vas a entender por qué 26,000 jubilados canadienses perdieron $1,300 millones, financiando un rascacielos de lujo del que nunca supieron nada. El hombre que la construyó había llegado a Canadá desde Teherán con 6 años. A los 52, un juez lo sacó de su propio proyecto por orden judicial. Y el edificio que lleva su nombre ya no lleva su nombre. Esta es la historia de cómo el rascacielos más ambicioso de Canadá se convirtió en su mayor escándalo. Para entender qué salió mal, primero hay que entender quién era Sam Mizrahi. Nació en Teherán en 1971. Hijo de un comerciante judío iraní. En 1977, 2 años antes de la Revolución Islámica, su familia emigró a Toronto. Tenía 6 años. La ciudad se convirtió en su mundo. Y él convirtió ese mundo en un negocio antes de terminar el bachillerato. A los 16 años, Mizrahi operaba desde su habitación. Compraba pilas y casetes de audio al por mayor y los revendía a tiendas electrónicas independientes en Toronto y Montreal. La empresa se llamaba Unimax. Antes de graduarse, facturaba $18 millones anuales. En 1992 fundó Dove Cleaners, una cadena de tintorería de lujo. La llevó a más de 100 locales en Ontario. Era la mayor cadena de tintorería premium de Canadá. En 2005 la sacó a bolsa en la Bolsa de Toronto, con el nombre Dove Corp. 2 años después, la empresa entró en quiebra técnica. Su primer experimento en los mercados públicos desapareció antes de que la mayoría de Toronto supiera que existía. Mizrahi giró hacia el sector inmobiliario. Construyó varios proyectos residenciales de lujo en los barrios más ricos de Toronto: Yorkville, Hazleton, Davenport. Nada que superara las 15 plantas. Proyectos respetables, elegantes, sin ruido. Hasta octubre de 2014. Ese mes, Mizrahi y una empresaria llamada Jenny Coco compraron juntos la esquina suroeste de Yonge y Bloor por $300 millones. Yonge y Bloor es la intersección con los precios del suelo más altos de Canadá. En ese solar llevaba 114 años de pie la tienda Stollery's, una sastrería para hombres y mujeres que había abierto en 1901. Mizrahi presentó la solicitud de demolición el 7 de enero de 2015. El Ayuntamiento de Toronto tenía planes de catalogar el edificio como patrimonio histórico. Él se les adelantó. El permiso se emitió esa misma semana. La demolición empezó ese fin de semana. El lunes por la mañana, 114 años de historia urbana eran escombros. En su lugar iba a levantarse The One. La torre que Mizrahi diseñó junto al estudio Foster Mass Partners era algo que Canadá nunca había visto. 85 plantas, 308 metros. La primera superestructura del país. Categoría que exige superar los 300 metros de altura habitable. La CN Tower es más alta, pero la CN Tower es una estructura de observación. The One sería el edificio habitable más alto en el que alguien hubiera vivido jamás en Canadá. Superaría al First Canadian Place en 10 metros. Dejaría atrás la torre Aura del College Park, hasta entonces el rascacielos residencial más alto del país, por 36 metros. Foster Mass Partners es el estudio que diseñó el Apple Park y el Gherkin de Londres. Para The One crearon un exoesqueleto estructural de bronce expresado en la fachada como colgadores diagonales, dándole al edificio una silueta inmediatamente reconocible sobre el horizonte de Toronto. En la base del edificio habría un solo inquilino ancla: Apple. La compañía más valiosa del mundo firmó un contrato de arrendamiento para una tienda insignia de varias plantas pensada para competir en escala y prestigio con la Apple Fifth Avenue de Nueva York. Por encima,
500 unidades residenciales de lujo con precios que empezaban cerca de los $3 millones canadienses. Las obras comenzaron el 23 de agosto de 2017. La fecha de entrega original era diciembre de 2022. En 2020, la estructura emergió sobre el nivel del suelo. En 2022, la torre alcanzaba los 30 pisos. Y todo parecía avanzar. Luego algo empezó a fallar. En mayo de 2021, un fondo de inversión privado llamado Bridging Finance colapsó. Bridging gestionaba cerca de $2.000 millones, captados principalmente de 26.000 canadienses, sin acceso a productos de inversión de alto rendimiento, jubilados, pequeños ahorradores, gente que había puesto sus ahorros de vida en un fondo que prometía rentabilidad estable. La propietaria mayoritaria de Bridging Finance era Jenny Coco. La misma Jenny Coco, que era socia de Mizrahi en The One. La Comisión de Valores de Ontario abrió una investigación por fraude. Lo que encontraron estaba en el centro de todo. Según los documentos judiciales, Coco había utilizado el dinero de los inversores de Bridging Finance para sostener encubiertamente su participación en The One. Los ahorros de los jubilados habían sido redirigidos en silencio hacia la torre de lujo de la que Coco era copropietaria. Cuando Bridging quebró, a los inversores se les comunicó que recuperarían 7 céntimos por cada $1 invertido, ahorros de toda una vida, convertidos en menos del 10% de lo puesto. Si quieres entender a qué dimensiones puede llegar este tipo de historias, quédate. Esto aún no ha tocado fondo. Ahí está el origen de todo. La decisión de financiar una torre trofeo de 308 metros, desviando en silencio el dinero de jubilación de 26.000 personas hacia un edificio de lujo en la esquina más cara de Canadá. Cada consecuencia que vino después, cada sobrecosto, cada plazo incumplido, cada demanda, cada orden judicial, arranca de esa sola línea de conducta financiera que destruyó los ahorros de más canadienses de los que la torre podría alojar jamás. Y mientras la investigación avanzaba, la relación entre los dos socios se rompió por completo. En mayo de 2022, Coco presentó una demanda ante los tribunales de Ontario, pidiendo que un juez nombrara a un investigador especial para examinar sus asuntos conjuntos. Alegó que Mizrahi la había excluido de decisiones importantes y que no le había informado sobre cuestiones financieras. Dos socios que habían apostado 300 millones juntos en una esquina ahora se peleaban delante de un juez. Y entonces llegó Apple. El 29 de marzo de 2022, Apple Inc. presentó una demanda judicial exigiendo ser liberada de su contrato de arrendamiento en The One. Citó 26 fallos específicos de construcción y reclamó $6,9 millones en daños. La empresa más rentable del mundo, en un documento legal firmado, dejó constancia de que Mizrahi había incumplido plazos de forma reiterada. El verano de 2023 trajo el golpe final. Kev Hana Bank, el banco surcoreano que era el prestamista principal del proyecto, dejó de extender los créditos de construcción. Mizrahi estaba en mora sobre $1.230 millones de deuda principal. El banco rechazó liberar el siguiente tramo de 315 millones. El 18 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Ontario colocó el proyecto bajo administración judicial. Alvarez y Marsal Canadá fue nombrado administrador. Mizrahi Developments perdió el control de su obra más importante. La deuda total declarada ascendía a $1.600 millones canadienses. La construcción no se detuvo. Un contratista provisional llamado SkyGrind continuó levantando la estructura, pero Mizrahi estaba fuera. Durante los siguientes 18 meses, la torre creció sin su promotor. El Supertall de bronce a medio construir se quedó suspendido en el centro de Toronto,
visible desde cualquier punto de la ciudad, subiendo lentamente mientras el administrador judicial intentaba encontrar un comprador. El precio de venta pedido era de $1.200 millones. Nadie apareció. En abril de 2025, tras casi 18 meses de limbo supervisado por los tribunales, el Tribunal Superior de Ontario formalizó un nuevo operador. El grupo Tridel, uno de los mayores promotores de condominios de Toronto y completamente ajeno a Mizrahi, se hizo cargo del proyecto como promotor, contratista y director de obra. Lo primero que hizo Tridel fue cambiarle el nombre. The One pasó a llamarse One Bloor West. La marca de la era Mizrahi fue borrada de todos los materiales. En junio de 2025, la estructura cruzó la marca de los 300 metros, convirtiendo oficialmente a One Bloor West en el primer super tall de Canadá. Pero la historia no terminó ahí. En noviembre de 2025, Tridel solicitó al Tribunal Superior de Ontario cancelar 314 de los 329 contratos de venta previos a la construcción. El tribunal aceptó. Se devolverían $105 millones en depósitos a los compradores originales. El argumento de Tridel era directo. Los precios fijados en 2017 generarían 200 millones menos de lo que esas mismas unidades pueden alcanzar en el mercado de 2026. Los compradores que habían esperado 8 años para mudarse a su apartamento no se van a mudar. Sam Mizrahi no ha sido imputado por ningún delito. No ha declarado quiebra personal. En agosto de 2025, Kev Hanna Bank presentó una solicitud exigiendo que Mizrahi y Jenny Coco devuelvan personalmente $1.500 millones en capital. Ese caso sigue abierto. Su otro proyecto de lujo en Ottawa, en el 1451 de Wellington Street, entró en insolvencia supervisada judicialmente en octubre de 2024 con $88 millones en pasivos. Cuando le preguntaron públicamente por qué lo habían apartado de The One, Mizrahi le dijo a un periodista de Toronto que todo se redujo a una diferencia de visión. Tridel prevé que el edificio estará terminado a principios de 2028, 5 años y medio después del plazo original. Cuando abra, One Bloor West será el edificio residencial más alto de Canadá. Los colgadores diagonales de bronce que diseñó Foster Mass Partners captarán la luz del sol sobre Yonge y Bloor. Un hotel acogerá a sus primeros huéspedes. Nuevos compradores se instalarán en 500 apartamentos a precios de 2026. Sam Mizrahi no estará. No será propietario de ni una sola unidad. El nombre que él le puso a la torre ha sido eliminado de todos los documentos de venta. El edificio que pasó 10 años intentando construir abrirá sin él. La paradoja de esta historia no es que un promotor fracasara. Los promotores fracasan todo el tiempo. La paradoja es que en la intersección más cara de Canadá, a la vista de cientos de miles de personas que cruzan Yonge y Bloor cada día, el edificio más alto del país se construyó sobre los escombros de 114 años de historia urbana, financiado con los ahorros de jubilación de 26,000 personas que nunca supieron que su dinero estaba ahí dentro, impulsado por un inmigrante que llegó a Canadá con 6 años y fue sacado de su propio proyecto a los 52 por orden de un juez. Eso es lo que el horizonte de Toronto va a mostrar a partir de 2028. Un edificio que debería ser un símbolo de ambición, construido encima de una de las operaciones financieras más destructivas de la historia reciente del país. Las grúas siguen moviéndose, el bronce sigue subiendo, las luces van a encenderse. Él no las va a ver. Si este tipo de historias te parece tan demencial como a mí, suscríbete. Subimos una cada semana, y ninguna se vuelve más simple cuanto más la miras.